la soberanía se entrega. Ya se entrega irrevocablemente a otra persona, al rey. Recuerden que Hobbes lo que hace es teorizar sobre la monarquía absoluta. ¿Por qué el rey tiene que ser absoluto? Bueno, porque nosotros mismos, todos, le dimos nuestro poder para que él nos gobernara. ¿Ya? Porque de ese modo este rey nos va a dar seguridad. ¿Y cómo nos da seguridad? Porque, bueno, si yo hago algo malo, sé que me va a castigar. ¿Sí? En cambio, el law, que es lo que vamos a recordar hoy día, el poder se delega, la soberanía se delega, no se da irrevocablemente. ¿Ya? Por lo tanto, el verdadero soberano siempre es el pueblo. Porque el pueblo es el que delega la soberanía en una persona que va a ser llamada representante. Pensemos en el caso del presidente. El presidente no es que él tenga la soberanía, nosotros se la delegamos por un periodo de 4 años, en este caso. ¿No? Pero el poder real lo tiene el pueblo, porque el pueblo le da ese poder a él, al presidente. Y ese es el pacto social. Entonces. Eso es el pacto social del otro. Claro. El pacto social es, miren, estos filósofos se llaman contractualistas. El contractualismo es una corriente que dice que el Estado surgió por un contrato entre personas. ¿Ya? La diferencia es que el contrato que hacen las personas en el caso de los es que nosotros delegamos la soberanía. ¿Ya? Mientras que para Hobbes la entregamos para siempre. Se la dimos al rey. En cambio acá el rey no, es un rey, pero tiene un parlamento al lado. Ya. ¿Sí? En el otro no era necesario porque el rey mandaba todo. Entonces Locke me imagino que después de Hobbes. Claro. Disculpa, Ahora, recién. ¿Cómo tiempo de terminar? sí, la autoridad tiene un tiempo de. Entonces las autoridades deben rendir cuenta de su acto. ¿Por qué? Porque le están dando cuenta al verdadero soberano que es el pueblo. Fíjense cuando el presidente Boric va al Congreso el 1 de junio y da este discurso a la nación, nos está hablando a todos, a los soberanos, a nosotros. ¿Ya? Si bien técnicamente le está hablando a los senadores y diputados que están ahí, ese discurso es televisado porque nos está hablando a todos nosotros, a través de nuestros representantes que son los senadores y diputados. ¿Ya? Y por eso ese discurso antes se daba por la radio cuando no había tele, y por eso antes se escribía en el diario, porque siempre están dando cuenta al verdadero soberano, que es el pueblo. ¿Ya? No se aparece. Ya, después dice. ¿Qué pasa con los computadores? Defina contractualismo. ¿Ya qué era el contractualismo? Bueno, lo acabo de decir. Pero Es el contrato que se genera entre el pueblo y un gobernante. Ya, y con eso se da origen a los. En este contrato que hacen las personas, ¿qué se genera con este contrato? Aparte de la autoridad. ¿Parlamento? ¿No? Libertades por seguridad. Pero se generan los estados. ¿Ya? Con estos contratos se da inicio a los estados, en el fondo. ¿Sí? Después dice define estado absoluto. ¿Qué es el estado absoluto? Hobbes. Un estado absoluto. O sea, me imagino que una dictadura como Estado un absoluto. solo Un solo regente. gobernante para. Un regente. Un regente. Un gobernante que se llama rey, ¿no es cierto? Ujú. Tiene el poder absoluto sobre las personas. Perfecto. Tiene la capacidad de. ¿Cómo se llama? Un dictador. El poder sobre la Rey, sociedad, al sobre cuidar monedas, Es que no es lo mismo. sobre el territorio. Perfecto. Porque el dictador es un concepto más como No sobre la guerra Actual. paz, amplio. acuñar moneda. No, sí, también. Este rey hace la El ley. concepto de tiranía Este antiguo, rey la Grecia juzga. antigua, por ejemplo. Entonces, Pero tiene que ver con la legitimidad que tiene la figura ¿ya? Hoy en día, si nosotros para pensamos estar en el poder en el que separación de está. poder, Ah, el claro, poder, claro. Absoluta, tiene legitimidad absoluta. Por lo tanto, Dada muchas por personas Dios. tienen distintos grados de poder, distintos ámbitos de poder. Acá no, el rey es todo. Por eso es absoluto. ¿Ya? Pensemos en la frase que decía Luis XIV de Francia: L'État c'est moi, el Estado soy yo. Esa era su frase: el Estado soy yo. ¿Ya? Esa frase refleja entonces. ¿Quién dijo eso? el 14. Esa frase refleja el poder que tenía el rey. Yo decido todo y el resto obedece. ¿Sí? Ya, y El después 14 dice, sacan. define soberanía según Jean Baudin. Jean Baudin escribió un libro llamado Los 6 libros de la República y ahí define la palabrita soberanía. Nos anotamos la definición la semana pasada, antepasada. ¿Qué era la soberanía? Es como, me imagino que es como la autoridad o que tiene un determinado espacio, no sé, como un determinado lugar. En un estado determinado, en un lugar determinado. ¿Y ese poder existe uno más grande o es el más grande?
Yo creo que es más grande. Es más grande, eso es. ¿Ya? La soberanía es el poder más grande que existe dentro de un ordenamiento jurídico. ¿Sí? Bueno, Jean Rodin dice sobre ciudadanos y súbditos. Si tú no eres soberano sobre tu territorio, entonces El poder más grande no es- tiene verdadera soberanía. La definición de Rodin es, así como textual, es poder supremo sin freno alguno de la ley sobre ciudades y súbditos. Claro. Esa es la definición textual. ¿Ya? Y un ejemplo, por ejemplo, de algo no soberano en este momento, por ejemplo, sería el mismo Estado de Chile, que la Araucanía en cierto sector no tiene soberanía porque no pueden ingresar. Y pierde la soberanía del Estado ahí. Es que eso es otro tipo de soberanía. Sí, pues, pero es parte de la soberanía total. No, claro, es parte de ese. Bueno, nosotros Sí. sabemos que está la soberanía, por ejemplo, externa, que es la custodia de las Fuerzas Armadas, ¿ya? La soberanía interna, en este caso la custodia, la policía está para que se cumpla la ley, ¿no es cierto? Ujú. Pero aquí estamos como, Bodán define la soberanía en general, o sea, como el poder. Ya. Más que, ya. Las colonias, pues, como Tahití, que es colonia francesa, eso no tiene soberanía. O sea, es soberanía de Francia, pero Tahití por en sí Las Malvinas, no que tiene son soberanía. inglesas. No, Sí, es otro tipo también de soberanía. ¿Sí? Las Islas Falkland. Las Falkland. Claro. ¿No son Malvinas? No, pues, Malvinas como le dice la Argentina. muy bien. Montplizant. Y Le decíamos la- nosotros cuando íbamos para allá. Ahora, En el avión no Y podía saca la decir número ni Malvinas ni Mm. Falkland. explique a partir de la lectura de Thomas Hobbes qué es el poder e identifique qué quiere decir el autor al señalar que, comillas, tomar el consejo de alguien o utilizarlo en acciones difíciles es honrable. No escuché qué cosa. Entonces hay dos preguntas acá. La primera, ¿qué era el poder para Thomas Hobbes? Esa es la primera, son dos preguntas. ¿Qué era el poder para este caballero? Lo que tenía el rey. ¿Es el resultado de qué? Del consenso. ¿Ya? A ver. Como cuando se ponen de acuerdo que delegan el poder a una persona. Entonces el resultado de un consenso y este poder Legítimo porque no es tomado como por la fuerza. ¿ya? Perfecto. ¿No es legítimo divino? porque todos dimos En el ese momento consenso. ya no es. Si bien, ¿En qué minuto? es lo que dice el otro día en Borges. Si bien yo no recuerdo No, lo que haber pasa firmado es que un uno contrato, teoriza pero sobre el se concepto entiende que del la poder y sociedad lo después firmó. concluye que la Entiende mejor que la sociedad se puso de alternativa acuerdo para generar como una en un autoridad. estado para Esto tener es- una figura que te genere soberanía retórico. es el monarca absoluto. Entonces el poder, Pero es efectivamente, otra el cosa, resultado es como de la este contrato. conclusión de cuál es la mejor forma de gobierno. La persona que manda lo hace porque nosotros le dimos esa autoridad para que mandara. Ya. No es por su simple capricho. ¿Y qué quiere decir esta frase? Tomar el consejo de alguien o utilizarlo en acciones difíciles es honrable. ¿Por qué tomar el consejo de alguien o utilizarlo en acciones difíciles sería honrar a esa persona? Que estaba asumiendo que puede ser una buena política ante la situación. ¿Ya? Por lo tanto, le está brindando a usted un grado de qué cosa es esta persona. Si yo tomo el consejo de él y lo aplico en una situación que es muy difícil para mí, lo estoy tomando porque es un buen consejo, ¿no es cierto? Por lo tanto, estoy confiando en qué cosa de él. Juicio. En su juicio, en su sabiduría, ¿cierto? Ujú. Ya, por eso, según Thomas Hobbes, uno le está honrando a esta persona. Yo confío en que la sabiduría de esta persona es lo suficientemente desarrollada como para haberme dado la respuesta que yo necesitaba en ese momento tan difícil. ¿Ya? Esa parte del texto la Me gusta decía. la clase. Antes no me gustaba la historia. Pero lo que tiene que quedar claro es que cuando yo le tomo el título de alguien, se lo estoy honrando. Porque confío en su sabiduría. El texto de Hobbes lo dividimos, Sí, pues sí, fue el que leímos el otro día. sí, po. Pero no leímos todo lo mismo. Sí, leímos dos pedacitos. Esto está bien. Había un botón para eso. Ahí viene. Mira tú. Ahí está la parte. Que De- dice, tomar el consejo de alguien o utilizarlo en acciones difíciles es honrable, pues ello constituye un signo que revela su sabiduría u otro poder. Negarse a emplear en casos semejantes a quienes desean ser utilizados es deshonrable. ¿Ya? Acá está la... Por eso la La había semana marcado. pasada.
Ya me contáis bien. Y la última pregunta dice, explique, bueno, esto es más personal, entonces, ¿Se explique puede agrandar? la siguiente frase de Rousseau. El hombre es bueno por naturaleza y en la sociedad lo corrompe. ¿Se puede agrandar eso? ¿Sí o sea, supongo? O proyectar. ¿Qué quiere decir eso? El hombre es bueno por naturaleza y en la sociedad lo corrompe. Gracias. que, a diferencia de los otros dos, que la gente nace buena ¿Ya? y que al final la sociedad lo corrompe porque habla de la desigualdad que genera, o sea, que la desigualdad genera injusticia en la sociedad. ¿Desigualdad genera? Injusticia. Ya, perfecto. Y eso hace que la gente... ¿Qué pasa con la gente? O sea, yo no estuve en la clase, pero yo creo. Es que esta interpretación es como bien personal, o sea, cada uno puede entender cosas distintas de la frase, ¿sí? Que al fin y al cabo como que si tú eres como bueno en la sociedad bajo ese punto de vista, como que no vas a sobrevivir porque la sociedad te va a comer, entre comillas. Entonces tienes que ser algo egoísta y... Eso es lo mismo que decía Maquiavelo. Sí, Es lo mismo que decía Maquiavelo, ¿sí? sí. Ya, perfecto. De repente uno tiene que pensar que es un tránsito hacia el laicismo, hacia algo no tan religioso, puesto que la religión católica tú te redimites mediante el bautismo del pecado original. Entonces tú naces malo y el bautismo y la vida del Señor te convierte, te corrige y te hace salvo. Pero en el caso del siglo de las luces sería tú naces bueno por autonomía. ¿Una se buena pero Por autonomía. Por autonomía. Como que no existe el pecado original. No existe el existe pecado el original. pecado Es una visión laica de la vida. Me Sí, gusta. sí, efectivamente, sí. La ilustración que es el movimiento al cual pertenecen estos autores es laica, es secular también, es secular. Sí, con nosotros quedamos en esto el otro día. Es Esto hablamos del modelo político liberal. Lo contrario a... O sea, Pero ¿cuál es la secular viene de suya, inglés. ¿cierto? Que habla del modelo político liberal. Dijimos que se aplicó en tres lugares de manera clásica. En Inglaterra, Estados Unidos y Francia. ¿Cachai? Cultura ¿Qué del es lo que secularismo busca este cuando se modelo? separa los Busca garantizar los derechos naturales de las religioso, personas. se seculariza. Parte de la base que nosotros, por ser personas, tenemos derechos. Ciertos derechos que no me los dio el Estado, porque son anteriores al Estado. Vienen de mi cualidad humana. Por el solo hecho yo de ser ser humano tengo ciertos derechos que como no me los dio el Estado no me los puede quitar. No me los dio. Ya son anteriores al Estado. Ahí estaría la vida, la libertad, ¿no es cierto? La libertad de expresión, etc. ¿Ya? ¿Y cuál es y frente a quién hay que defender estos derechos? Frente a otras personas y frente al mismo Estado, ¿ya? ¿Quién es el que teoriza sobre esto? John Locke. Y John Locke habla del Estado por naturaleza y del pacto social, ¿ya? En el Estado por naturaleza, él dice que no existe la autoridad, en ese momento no había autoridad, pero todas las personas eran libres e iguales, y todos tenían derechos, ¿ya? Pero estos derechos están inseguros. ¿Y por qué están inseguros? Porque debido a la naturaleza humana, alguien se puede propasar. Alguien acá, imaginemos que nosotros somos toda la sociedad, todos tenemos nuestros derechos, ¿ya? Pero alguien de nosotros puede estar conspirando para querer tomarse el poder, de alguna u otra manera. Por lo tanto, nosotros creemos que estamos seguros, pero no lo estamos. La Javi. Dice que la Javi. Entonces, como nosotros tenemos este miedo, ¿ya? Decidimos hacer un pacto social. Y en este caso es cuando nosotros, las personas, creamos la autoridad, ¿sí? Pero como ya bien dijimos, esa autoridad recibe su mandato porque le fue delegado, no le fue entregado, le fue delegado por un periodo de tiempo, ¿ya? Por lo tanto, la soberanía acá es soberanía popular, es el pueblo el verdadero soberano. Insisto, pensemos en el caso de hoy, en el presidente. Los presidentes son temporales, ¿ya? Pero siempre la soberanía la mantiene el pueblo, independiente del presidente que esté. Y el presidente que esté está ahí porque el pueblo lo honró por ese cargo, en el fondo. Ahora bien, ¿qué mecanismos existen para controlar a la autoridad en este modelo? Son tres. El gobierno de la ley o Estado de Derecho, que es lo mismo. Que quiere decir que la autoridad también está sometida a la ley. Muy autoridad será, pero la ley es igual para todos, ¿ya? Y aquí existen dos tipos de principios. Está el principio de derecho público, que dice que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. Entonces, el presidente, como en su función de presidente, solo puede hacer lo que la Constitución dice. Hay
En la Constitución está como un listado. Ujú. Son atribuciones del presidente. Eso es lo que puede hacer. Ujú. Mientras que el principio de derecho privado, que es el que nos rige a nosotros, que no somos autoridades, Lo que la ley no prohíbe. justamente, nosotros podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe. ¿Ya? Se lo terminé el primero. Ese es el primer mecanismo de control. ¿Ok? Después tenemos la división de poderes. Esto lo planteó Montesquieu, ¿ya? El grupo francés. Y aquí se separan los poderes entre los conocimientos ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Ya? Son los tres poderes que tenemos en el país. ¿Sí? ¿Qué se busca con esto? Bueno, evitar la concentración. Estamos dividiendo es porque queremos que muchas personas tengan distintos ámbitos de competencia y manden en distintos ámbitos. No que solo una persona decida todo, como era con el modelo absolutista. Y el otro mecanismo que tenemos es la Constitución. ¿Ya? Tan en boga hoy en día en nuestro país. ¿Qué es la Constitución? Es la ley fundamental. ¿Sí? La ley básica. Es la ley fundamental. O sea, ninguna ley puede ir en contra de la Constitución. Ujú. ¿Ya? La ley mandata la Constitución y en el fondo lo organiza el Estado. Si vamos a hacer monarquía, república, eso se establece en la Constitución. ¿Ya? Ahora bien, íntimamente relacionado con el modelo liberal, tenemos la Ilustración. Y aquí quedamos en ¿qué fue la Ilustración? Fue un movimiento intelectual, ¿no es cierto?, que surge en Europa y que se basa en el uso de la razón, o sea, parte de la premisa de que la razón es el único medio que nos va a llevar al progreso y a comprender el mundo. ¿Ya? Por lo tanto, se empieza a alejar, como decía aquí su compañero, se aleja de la iglesia. La Ilustración es sumamente secular. ¿Ya? El hombre es el centro del mundo, por eso tiene una visión antropocéntrica, no teocéntrica como era en la época medieval. ¿Ya? También la Ilustración parte de la premisa de que el conocimiento del camino hacia el progreso. Entonces, los descubrimientos, las innovaciones nos permiten mejorar la calidad de vida, vivir un poquito mejor de lo que lo hacíamos antes. ¿Ya? Separado. Como parte de la Ilustración también se enuncian leyes de la naturaleza, como las leyes de Newton, por ejemplo, ya se enuncian leyes de la naturaleza. El conocimiento se sistematiza en la enciclopedia. La enciclopedia fueron unos tomos de libros que nacen en este periodo, ¿no es cierto? Y como decía, este periodo es sumamente antropocéntrico. El hombre es el centro de él. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a analizar pequeños fragmentos de textos de la Ilustración. Estoy como bien profe de política. Pero Los vamos a ir leyendo entre todos vamos, y cada uno, me encanta. eso sí va a ser individual. Cada uno va a anotar como la tesis central de cada texto, ya la idea central, y después alguna frase que respalde que esa tesis efectivamente es la tesis. ¿Ya? Ya. Entonces los textos sí los vamos a ir leyendo entre todos, pero después cada uno responde de manera individual. En su libro. Tengo una jaqueca, weón. Te la cargo. Mentira. Canto. Sabía que lo primero que hacía era canto. Sí. Yo Literal. quisiera leer el primer texto. Se ha pegado. Ya, vamos. Ah, no, Pero- estaba pensando en otro. Idiota. Estaba pensando en el psicólogo, en Lacan. No, Ah, no, canto. Por esto, Todo esa frase culia. ha de someterse Eso. a ella, pero la religión y la legislación pretenden de ordinario escapar a la misma. La primera a causa de la santidad y la segunda a causa de su majestad. Sin embargo, al hacerlo, despiertan contra sí mismas sospechas justificadas y no pueden exigir un respeto sincero. Respeto que la razón solo concede a lo que es capaz de resistir un examen público y libre. Perfecto. Entonces, ahora cada uno vean el texto cuál es la tesis, cuál es la idea central de lo que dice acá. Y alguna frasecita, algo que respalde que esa es la tesis.
Si está escribiendo yo, aquí está. ¿Ustedes me aceptan? La primera. No, o sea, ¿estamos? Sí. Con la primera, sí. ¿A quién podría decir cuál es la idea central del texto? Ya ¿Alguna hablaste. cosita que respalde que eso es? Ya hablaste, Eric, espérate. Dale. Sí. El piscinazo. Y es cierto que quizás fui un poco, me escapé un poco, pero luego hablo un poco de la libertad de opinión. Ya. Y en el fondo la respaldo un poco hablando de que en la época de la crítica y además que el respeto, que la razón solo conoce lo que es capaz de resistir un examen público libre, y con eso en el fondo está diciendo que una vez de que todos puedan opinar sobre algún tema en particular, se va a poder llegar a un consenso de lo que está bien, lo que está mal. Perfecto. ¿Alguien colocó otra idea central o todos coinciden más o menos? Quizás con otras palabras, pero es lo mismo. Creo que o sea, yo puse como consenso para tener poder legítimo. Y puedo Como que la conseguir idea central, como cuando dice, sin embargo, las ciertas sospechas contra sí mismas sospechas justificadas y no pueden exigir un respeto sincero. Que al final, como respeto sincero sería como lo que fundamenta lo de la autoridad, como cuando me refiero a tener un poder legítimo, de que sea respetada mi decisión de otorgarle a otra persona ese poder. ¿Ya, perfecto? ¿El resto coincide con eso? ¿Yo voy a decir algo? Sí, o sea, como que yo puse que la lógica es el sustento como del actuar en esa época y que al fin y al cabo que por lo tanto él estaba como enjuiciando un poco como al poder por la religión y por la legislación porque no tenían carácter lógico y que en verdad me amparó como en el texto que dice el mismo Leibón que la razón solo se concede a lo que es capaz de resistir el examen público y libre. O sea, lo interesante de eso es que ahora todas las instituciones son como sujetas y expuestas al escrutinio público, Claro. por la razón. Claro, incluida la religión, incluida la ley. No. Ya, vamos con el segundo texto. Pero profe, la consulta no tiene que ver con el tema de que la primera causa de su santidad y la segunda causa de su majestad, que no haya como autoridad, si hay uno que es más importante que el otro dependiendo de la cosa histórica. En el fondo lo que está diciendo acá es que si llegamos a esta época de crítica, es por culpa de su santidad y del rey. Es por culpa del papado y de los reyes. Claro. Por eso, en el fondo, por eso es que llegamos a este periodo en el cual nosotros estamos criticando el viejo orden, el estado absoluto. Porque si hubiera funcionado en el Levítico. Sí, por eso dice la primera causa de su santidad y según su majestad. A eso va esa frase. Ya, vamos con el segundo texto. ¿Quién lo puede leer? La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para poder servirse de sí mismo, de ella sin la tutela de otro. Sapere aude, atrévete a pensar. Ten valor de servirte de tu propia razón. He aquí el lema de la ilustración. Ya, perfecto. Qué bonito. Lo mismo, es que la idea central y Medellín. algunas frases no respaldan. ¿Qué me pasa? Merlí es el machito más grande de la televisión. Sí. Es lo menos saperaudo de la vida. No me carga. Es como ver a un abusador de menor en potencia.
¿Estamos? Yo sí. ¿Quién pudiese decir qué idea central encontró acá? Que al final entiendo que la tesis es como la liberación de pensar sin reprimenda y es como lo veo ahí como en esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ellas y la tutela de otros. Al fin y al cabo pensar por ti mismo y no por lo que otro te haga pensar. Perfecto, ¿sí? Lo ¿De mismo, acuerdo? este pensamiento. Sí, igual me pasa con este texto así como a meter un poco de cuchara. Que igual es como bueno tener claro de estas ideas que son sumamente masculinas. O sea, no está hablando de la libertad de educación y la libertad de pensar y de criticar, etcétera, para todo el mundo. O sea, 8 años después más o menos salió la Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft, que hace toda una defensa, en el fondo, de estas mismas ideas, pero para todos, y le hicieron bolsa. Sí, no sé. Entonces, claro, estamos hablando de una ilustración que es bien restringida de clase, como de Bueno. género, de todas esas cosas, y que normalmente no está dentro de la línea que explicamos cuando hablamos de ilustración. Claro, sí, no sé, porque el punto. Recién en el siglo XX va a venir una verdadera democratización en todo este sentido. El liberalismo democrático, no podemos decir que es porque faltaban sectores que fuesen ser incluidos. ¿Ya? Eso viene recién en el siglo XX. ¿Sí? O sea que al fin y al cabo esto es como la ilustración para los que tenían plata y los hombres. No necesariamente para los que tenían plata. A la fecha, a la época, ¿no? O sea, es que... Pero eso es lo interesante, porque uno dice de acuerdo a la fecha, porque esa es la narrativa, pero Claro. había gente en esta misma época como poniendo versiones Claro. más amplias de estos conceptos en la Y mesa, no se ¿cachai? tomaban, Y no se tomaron. Y peleando con Voltaire y Rousseau en los diarios hablando de esas cosas, ¿cachai? Pero esas no han trascendido cuando seguimos hablando de ilustración más adelante, ¿cachai? Sí, miren, súper bien. Que ahí está, pues era una construcción historiográfica. Claro. claro. La construcción historiográfica es institucional. De hecho, miren, me voy a salir un poquito del cuando se crea la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es parte de la Revolución Francesa, un documento ilustrado que de hecho después lo vamos a ver. Tiempo después se crea la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, en respuesta a la Declaración del Hombre y el Ciudadano. Esta es de 1789, esta es de 1791, que la crea esta señora. Esas son en la misma época, ¿cachai? Olympe, no sé cómo se pronuncia. Olin de Gaulle, no sé. De Cuba. Pero fíjense que aquí es lo que dice la Biblia. La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. ¿Sí? No más ni menos, sino que igual. El índice. El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la mujer y del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la restricción de la opresión. La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a nosotros. Tiene que existir los derechos que la mujer solo tiene por límites de la tiranía perpetua que el hombre le opone. Para la época, este texto es súper avanzado, súper revolucionario, claro. Porque si vemos la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, efectivamente habla de hombres. Aquí no puede ser hombres y mujeres, todos por igual. O sea, al momento de estudiar la ilustración deberíamos estudiar todos los campos y puntos de vista que aparecieron en el momento, no solamente los que fueron validados, sino los que no fueron validados también. O sea, claro, Claro, como ampliar la visión de... entenderlo todo lo que desde el pasó. punto de vista que fue una lucha técnica, Claro. o sea, quizás no fue una lucha para todos, pero hay gente que sí estaba en lucha con estas ideas en ese momento, y eso es como lo curioso, porque uno cuando habla de como pensamiento político y el desarrollo histórico del pensamiento político, siempre habláis dentro de la línea de como lo que era conveniente. No sé, pues por ejemplo tú estás en el colegio y empezáis a hablar de ampliación de los derechos políticos, ¿cachai? Ampliación de los derechos políticos, el liberalismo, etcétera. Ahora más hombres pueden votar porque ya no estaba la restricción censal de, no sé, por ejemplo, ingreso. Pero en esa misma época se hizo explícita por primera vez, que antes no existía, la incapacidad de las mujeres de votar porque un par de chiquillas fueron, se inscribieron, intentaron hacer el proceso de ir a votar
y dijeron, oye, la Constitución nos dice explícitamente que no podemos votar. Entonces, a partir de eso dijeron, no, chuta, no lo habíamos puesto, entonces lo vamos a hacer. Y en esta misma fecha nosotros hablamos de apertura política y la enseñamos así. También hay un cierre. Omitimos el sesgo de decir que explícitamente fue también cuando se constituyó que las mujeres no podían votar, y lo explicitamos porque se abrió esa lucha política en el fondo en la mesa, ¿cachai? Entonces es interesante cuando hablamos de estas cosas como esos discursos que sí estaban, no son del siglo XX, ¿cachai? No es como que en 1900 apareció la primera feminista de la nada, ¿cachai? Es de esta época cuando se estaban haciendo estas conversaciones que salían estas como visiones opuestas. Yo lo encuentro como bien interesante. Yo sé, por ejemplo, que hace menos de 10 años tuve la de derecho a voto en Chile. O sea, 1935 elecciones municipales, 1949 parlamentarias y presidenciales. Ahí es la historia. Ya, vamos con el siguiente y después vamos al break. Y después cuando cambiemos de unidad vamos a hacer otro mini break. Vamos a cambiar de unidad. Ya dice, el de Montesquieu que lo puede leer y terminamos con el vamos a ver. En todo gobierno hay tres clases de poder: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se unen en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistrados, no puede haber libertad, pues el mismo monarca o el senado podrán dictar leyes tiránicas para imponerlas de manera tiránica. Si fuera el mismo hombre o el mismo cuerpo, ya sea noble o del pueblo, el que ejerciera los tres poderes, él sería el fin de todo. ¿Ya? ¿De qué está hablando Montesquieu entonces? Tiranía. Sí. ¿Cuál es la tesis? Yo escribí como que la división de poderes para lograr la libertad, y el fundamento cuando dicen que si estos tres poderes se unen en una misma persona, no puede haber libertad. Dice, pues el mismo monarca o senado podrán dictar leyes tiránicas. Claro, si el monarca es el mismo que hace leyes, el mismo que juzga, puede hacer lo que quiera, si en el fondo hace todo. ¿Sí? Entonces, efectivamente, ahí se corre el riesgo de caer en una tiranía. Dependemos en el fondo de cómo sea el monarca. Se vuelve la monarquía. Dependemos de eso, ¿no? Si tiene rasgos despóticos, bueno, Claro. va a ser, pero no, si nadie se puede oponer a él. Pero de Si todo los poderes están la divididos, gracia de la monarquía antigua es que existe este contrapeso. entiendo que tú te podías cambiar. ¿No? Esa es la gracia de la No sé a qué te división de refieres con la monarquía antigua. poderes. Existe el Como contrapeso. cuando eran reyes y hacían los feudales. ¿Ya? ¿Alguien quisiera decir La otra? persona se podía ir de ¿Verla? ese lugar, Sí, otra vez. irse a otro lugar y De la misma. estar bajo otro feudo. ¿no? Perfecto. Fácilmente. Ya. No, yo Eso habla ahí creo del rey, que como que el rey se como la podía tiranía cambiar, está era el hablando fin de del todo. siervo, en el fondo. Y que en el fondo, No sé si era tan común al que se acumular movieran. todo el poder No, en pues no una era tan sola viable, persona, claro. lograba eso. Ahora hay Entonces, estados, entonces como en el fondo para mantener la separación Hay de los nacionalidad. poderes Hay para nacionalidad. que haya diferencias de opinión y no se forme esto como... Y contrapeso. Claro, que- En el fondo, si la gracia de la diferencia de poder es eso, nos permite los contrapesos. ¿Ya? Independiente después si a uno, no sé, vota por alguien y dice, oye, no es lo que esperaba. Pero tuvimos la opción de votar y existe el contrapeso. O sea, como está existe el contrapeso. Ujú. Ya, dejemos hasta aquí entonces por ahora, vamos al break para refrescarnos un poco. Luego terminamos la primera unidad. Pero estas pueden crecer. El que no sabe geometría puede aprender. Todos los hombres pueden instruirse. Atreveos a pensar que es vergonzoso poner vuestra alma en manos de otros. Leo yo. Dícese que si todo el mundo pensara por sí mismo, habría confusión en el planeta. ¿Qué le dice el otro? Ocurriría lo contrario. Los tiranos del pensamiento son los que han causado gran parte de las desgracias del mundo. En Inglaterra nos fuimos felices hasta que cada habitante disfrutó con libertad del derecho a exponer su opinión. Muchas gracias. Perfecto. Ya. Entonces, lo mismo, la tesis y alguna frase que respalde dicha tesis No, caché nada. del texto de Voltaire. Está mucho por acá. Todos los hombres pueden instruirse. O sea, como que así como que el poder de pensar depende de uno como también, y que no habría que el problema estaría
como aquí dice efectivamente como el problema ya no sería como para uno el poder pensar, sino más bien para los que no, para los que tienen el poder ahora, ¿no? O sea, tenían el poder en ese entonces. Dice como en Inglaterra no fuimos felices hasta que cada habitante disfrutó la libertad de derecho a exponer su opinión. Entonces como que al fin y al cabo como que el poder pensar y el poder expresarse y decir la opinión como que te libera y que te permite sacarte como el peso de otra persona pensando por ti. Por uno mismo. Claro. ¿Sí? ¿El resto está de acuerdo? Sí, en el fondo libertad de pensamiento. Yo creo La que tesis, es sí. como muy del pasado, como del texto anterior, Ajá. Sí. más largo. Málate. O sea, igual... Entre tiranía y pensamiento. Y Sí, en po. españolísimo. Y en español hicimos, tío, joder. No, si se acá dice, esto es un diccionario, ¿no es cierto?, de Voltaire, el diccionario filosófico, y es libertad de pensamiento escrita en forma de diálogo. ¿Era sobre eso que hablaba? Sí. Vamos al último entonces, que es de Rousseau. Acá. Vamos. ¿Qué es propiamente un acto de soberanía? No es en modo alguno una convención del superior con el inferior, sino una convención del cuerpo con cada uno de sus miembros. Convención legítima, porque tiene por base el contrato social. Equitativa, porque es común a todos. Útil, porque no puede tener más objeto que el bien general. Y sólida, porque tiene como garantía la fuerza pública y el poder supremo. La voluntad general puede dirigir por sí sola las fuerzas del Estado según el fin de su institución, que es el bien común. Ahora bien, solo sobre el interés común debe ser gobernada la sociedad. Poblad el territorio, extended por todas sus partes los mismos derechos, llevad por todos lados la abundancia y la vida. Así es como el Estado llegará a ser a la vez el más fuerte y el mejor gobernado posible. Como pacto social. Ya, ¿ven? ¿Cómo es? Como en el fondo habla de que el poder, no el poder, pero claro, el poder que le entrega el pueblo al gobierno es siempre con el fin de pos de algo mejor, y que esa misma garantía que le entrega tanto la fuerza pública como el resto de los poderes, buscando como mejorar los derechos, la abundancia, etc. Perfecto. ¿El resto coincide? ¿O agregaríamos algo más? Que yo aquí tengo, o sea, más que sobre el texto en sí mismo, tengo como una duda. Porque al fin nosotros, o sea, ¿qué tan cierto es esto? Porque al fin nosotros como ciudadanos, si bien tenemos el poder de darle como soberanía a quienes elegimos, en algún minuto, cuando efectivamente este pueblo, este estado, o sea, o las personas se arrepienten o quieren cambiarlo, el soberano tiene el poder como militar de su lado, entonces como que es un poder mucho más fuerte que el que tiene el Estado, o sea, como que el que tienen el pueblo, la gente. Y entonces como que ahí ocurre como una diferencia de poder, no es tan como así que como que la voluntad del pueblo al fin y al cabo como que se representa como la soberanía, así cuando ya lo escogiste ya es... Pero igual es interesante que como ese conflicto ha sucedido varias veces en la historia. O sea, si Exacto, veis po. como la Revolución Francesa tenía ese mismo problema, ¿cierto? El estallido social, la independencia de Estados Unidos, ¿cierto? Y tenéis esta idea constante de si el soberano es legítimo o no, y en el fondo como qué hacemos para derrocarlo cuando deja de como representarnos. Y he visto fenómenos donde sí ha sido derrocado, a pesar de que tenía Claro. decapitaciones y en general Sí. va acompañado de caos absoluto y Sí, po. violencia extrema, etcétera. Ocasiones donde evidentemente no ha resultado y tenéis después grandes como dictaduras, ¿cierto? Y opresiones, pues tenéis que tomar el control del país de nuevo, ¿cachai? Pero esa tensión, en el fondo es complejo igual decir como si es verdad una idea, porque en el fondo la idea refleja que la convivencia política no es limpia, pues, ¿cachai? De repente el pueblo en su masa es capaz de imponerse y de repente el Estado con todo su poderío militar es capaz de imponerse, y eso depende igual un poco de como el contexto. Ahora, en la teoría, Y de los Ujú. pero en la teoría, yo
yo quise decir con la respuesta políticamente correcta. El pueblo tiene la oportunidad en las siguientes elecciones de cambiar el rumbo del país. O sea, porque como las elecciones son periódicas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Venezuela? Que, claro, en las primeras fueron como escogidas por el pueblo, pero luego ya se Pasa lo que entiende que hay pasa, una po. intervención como Es que del estamos como en la etapa Estado. que dice Camila, ya no se puede como Y aunque el Estado... apelar a la elección, porque sabemos que están amañadas. O sea. Entonces, como aunque el pueblo quiera, no puede cambiar a este como soberano. Claro, No dice- puede. Porque no tiene como porque el poder militar es más fuerte que los soberanos mismos. Pero eso no es una verdad absoluta, ¿cachai? Porque en el fondo, a O sea, ver, tú dices que si en verdad efectivamente el 100% de Venezuela se levantara, como o sea, que de pasaría... partida hay muchas pruebas como a lo largo de la historia de que han habido situaciones similares donde el pueblo ha terminado derrocando y no va bien de repente va mal también, po. ¿cachai? Entonces es súper complejo, pero más allá de eso, el punto es que como que estos son fundamentos teóricos de como de dónde viene y se origina el poder y como cuál es como la autoridad, ¿cachai? Etcétera. Pero al final el poder es dinámico y se ejerce como en la práctica y obviamente, claro, y Ya. obviamente de repente el que tiene el poder va a ser capaz de imponerse, Ahora, ¿cachai? para ir cerrando la ley que tiene un poco que ver con lo que estaban hablando ustedes. Estas ideas de la ilustración se plasmaron en hechos históricos, sucesos históricos. Y vamos a hablar brevemente de dos: la Declaración de Independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Y con eso cerramos con la Revolución norteamericana es importante, ¿por qué? Porque cuando los colonos estadounidenses se emancipan de la corona, se separan de Inglaterra, se constituyen como república, ¿sí? La primera república moderna, ¿ya? ¿Y cuál es la característica que tiene la república? Que bueno, nosotros elegimos nuestras autoridades, ¿ya? Entonces, se rompe con este principio de que había un rey, ¿no es cierto?, que este rey tenía, en su momento, tenía este derecho divino, era rey porque Dios lo había nombrado, ¿ya? Después, por el tema de la costumbre, siguió habiendo rey, quizás no con el mismo poder, pero seguía siendo la figura del rey. En cambio, los norteamericanos, cuando se emancipan, generan esto de elegir a la figura presidencial, en este caso George Washington. Y yo les dejé un texto en el aula, no sé si lo vieron, pero lo vamos a leer. Es un fragmento de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. No está completa, sino que es un fragmento, pero este documento vamos a ver que es súper ilustrado. La independencia de Estados Unidos es la ilustración hecha proceso histórico en el fondo, ¿ya? ¿Qué dice acá? Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, están en el aula, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Entonces Dios me dio ciertos derechos, que nadie los puede quitar. Que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos. ¿Por qué tenemos gobiernos? Para garantizar que se cumplan estos derechos, ¿ya? Que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. ¿Cuándo un gobierno es legítimo? Cuando, bueno, la gente está de acuerdo con que es el gobierno. Que cuando quiera una forma de gobierno se haga en estructura de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla. E instituir un nuevo gobierno que se asuma en dichos principios y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. Entonces, estamos en esta constante búsqueda de un gobierno que efectivamente nos garantice estos derechos, incluidos de la felicidad, ¿verdad? Ellos, los estadounidenses, tienen muy metido este tema de la felicidad. Después, bueno, sigue. Cuando una larga serie de abusos y usurpaciones dirigidas invariablemente al mismo objetivo demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad. Tal ha sido el paciente sufrimiento de estas colonias. Aquí entonces están hablando del rey Jorge III de Inglaterra, ¿ya? Sin nombrarlo, ¿no es cierto? Pero están diciendo, Jorge III, ¿no es cierto?, nos ha sometido a nosotros colonos El rey loco. a un gobierno despótico, entonces nosotros tenemos el derecho, el deber, de liberarnos de este gobernante, que en este caso sería separarnos de Inglaterra, ¿ya? Esa es entonces la justificación que dan. Por lo tanto, los representantes de Estados Unidos de América, convocados en Congreso General, hablando al juez supremo del mundo, por la rectitud de nuestras intenciones, en nombre y por la autoridad
buen pueblo de estas colonias, solemnemente hacemos público, declaramos que estas colonias son y deben serlo por derecho estados libres e independientes, que quedan libres de toda lealtad a la corona británica y que toda vinculación política entre ellas y el Estado de la Gran Bretaña debe quedar totalmente disuelta. El rey no respetó nuestros derechos, entonces nosotros tenemos el derecho de emanciparnos de él. Y en la Carta Magna, la primera web. Eso, bueno, insisto, es un fragmento de la Declaración de Independencia, pero Tienen derecho a usar armas. porque se la quise mostrar porque efectivamente es un documento sumamente ilustrado. Está al principio de la ilustración plasmado, ¿ya? Que es lo mismo que pasa acá con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Se cagaron a los franceses. Por cosas de tiempo lo vamos a nombrar bien someramente. ¿Por qué? Porque le pidieron ayuda a los franceses para independizarse y después cuando los franceses le pidieron ayuda para la Revolución Francesa le hicieron. Más fuerte, más fuerte. No, que estaba diciendo que los gringos se cagaron a los franceses porque en el fondo obviamente los grandes enemigos históricos de los británicos son los franceses. Les pidieron toda la ayuda posible para poder hacer su proceso independentista militarmente con asistencia, lograron su proceso, comprometieron ayuda de vuelta y para la Revolución Francesa le hicieron un tapón. Efectivamente, Ya te lo dejo. como dice Camila, el gran enemigo de Francia es Inglaterra. Y en ese momento, circunstancialmente, el enemigo de los colonos era Inglaterra. Claro. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, por lo tanto, Francia ayuda a los colonos a que se liberen de Gran Bretaña. De hecho, uno de los grandes, de los padres de la independencia de Estados Unidos es el Marqués de Lafayette, francés. Pero en este caso, igual puede ser un poco también paradójico porque los franceses que ayudaron, me imagino que no eran como el pueblo francés, eran los franceses en sí mismos también como los regentes. Entonces, La aristocracia es siempre la que mueve la política. ya, pues entonces la aristocracia Vamos a ser francesa diferentes. fue la que ayudó a los estadounidenses a salir o sea, como a independizarse. Entonces me imagino que a lo mejor por eso los estadounidenses no quisieron como meterse en esta No, cuestión no, también, no. porque eran los aristócratas los que los ayudaron. No, pues sí, Entonces, como- se derrocó al rey en Francia. Ahora, la independencia de Con la ayuda de los mismos Estados Unidos aristócratas. con la revolución, ¿en qué sentido? En que como Francia empezó a pasar por una crisis económica, entre otras cosas, por la ayuda que le presta Estados Unidos, el rey decide cobrar más impuestos, subir los impuestos, ¿ya? Convoca a los estados generales eran una especie de congreso allá en Francia, ¿sí? Y se decide que estos impuestos no los va a pagar el tercer estado es la clase baja, no los va a pagar ni el clero ni la nobleza, sino que el tercer estado. Y esa fue la mecha que detonó la revolución francesa, el hecho circunstancial, ¿ya? Entonces hay un hilo entre ambos hechos. Pero en el marco de la revolución se crea, o se redacta, ¿no es cierto?, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que sería una especie de antecedente de la Declaración Universal de Derechos Humanos. y aquí Pero viene que un como antecedente autor. de. También vamos a ver Eso un nunca pequeño pasó. fragmento. También esto no está completo, pero un fragmento. ¿No pasó? No. Me he quitado parte. Melentoneta. No sé por qué no se lo. Bueno, pero era con ahí ya estaba el rey Felipe XVI. ¿Qué dice esta declaración en su preámbulo? Este es el preámbulo. Los representantes del pueblo francés, constituidos en la Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre Perdón. son las únicas causas de calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales inalienables y sagrados del hombre. ¿Ven? Aquí hay palabras que se repiten, inalienables. Ahí me los puede quitar. A fin de que esta declaración constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, a fin de que los actos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, al poder cotejarse a la distancia con la finalidad de toda institución política, sean más respetados y para las relaciones de los reclamaciones de los ciudadanos, en adelante fundadas en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos. Y aquí tenemos algunos artículos. Artículo 1, los nombres nacen, permanecen libres e iguales en derechos. O sea, el rey y el francés más humilde tienen los mismos derechos, porque son igual de humanos. ¿Ya? Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Después, la meta de toda decisión política es la conservación de los derechos naturales imprescriptibles del hombre. ¿Para qué se forman los estados? Para mantener los derechos de las personas. Se repite la idea. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Bueno, es mucho más largo, pero solo coloqué los primeros 4 artículos. Después dice, número 3, el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación.
ningún cuerpo ni individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ellos. O sea, yo no me puedo autonombrar rey, soberano, no, el pueblo no tiene que dar ese poder. ¿Ya? Y después el artículo 4, la soberanía consiste, la libertad consiste en poder hacer todo lo que nos daña a los demás. Fue por María Así el Teresa ejercicio de Sinaño los derechos naturales de cada en hombre 2015. no tiene más límites que los que aseguran a los demás miembros de la sociedad los goce de los mismos 2014. derechos. Entonces este documento también es un reflejo del pensamiento ilustrado, al igual que la Declaración de Independencia norteamericana, ¿ya? Y que son reflejos de su tiempo en el fondo. Igual tiene sentido, Ambos porque la gente documentos. odiaba a María Antonieta y calza súper bien como con la idea de hacer la que es como fuerte, ¿cachai? Y quisiera cerrar con esta laminita. Ahí está. Y Estados Unidos, cuando se independiza, ¿no es cierto?, crea su constitución. Ustedes saben, ha tenido solo una, toda su historia, ¿ya? Bueno, tiene muchas enmiendas, como le llaman, y muchas reformas, pero la constitución no se ha cambiado. Y esta constitución en Estados Unidos va a cumplir un doble deber, un doble función. Va a servir de fuente de legitimidad para la autoridad. Yo soy autoridad porque, bueno, la constitución me legitima como. Rosso. Y porque me permite garantizar los derechos de todas las personas Pero lo dijo de frente al 2016. poder. ¿Ya? El poder muy poder será, pero yo persona tengo ciertos derechos, ¿sí? Y que no pueden ser pasados a llevar por el poder, sea cual sea este poder. Entonces con esto ya estaríamos listos con la primera unidad, ¿ya? Y ahora vamos a hacer un cambio completo. Vamos a pasar a la segunda unidad, que se llama la formación del Estado e ideologías. Les propongo hacer un pequeño break, unos 5 minutos, porque vamos a hablar de otro tema. Entonces, Para descansar la cabecita. claro. Y yo escribo la definición de Estado, ¿ya? Mary Wollstonecraft. Dice que no puede ser como Rousseau como que cuando escribe las obras, como que escribe en el libro de Rousseau, María Antonieta tenía 9 años, como que no había sido ella, entonces se le atribuye como a María Teresa, que era como 100 años antes y que había dicho eso, y que Rousseau escribió eso, pero lo escribió como una princesa. Entonces cuando la gente lo leyó, lo atribuyó a María Antonieta, pero no era de ella. Claro. Y tiene mucho sentido porque en el fondo María Antonieta te pasó a ser como parte de, o sea, relativamente justificado, pero en el fondo ellos dos, los 16 y María Antonieta, pasaron a ser como lo peor de Francia, ¿cachai? Fue el primer rey que decapitaron, ¿cachai? Como en la historia que dejó la cagada, y no solamente en Francia, dejó la cagada en Inglaterra, la cagada en todos lados, ¿cachai? Porque habían puras monarquías en toda Europa, entonces fue como un temor que se expandió como en el continente, ¿cachai? Y como que hay toda una caricaturización de la figura de ellos dos para hacerlo del demonio, porque el país cambió, ¿cachai? Como igual es cuático pensar un mundo donde la autoridad venía de Dios, ¿cachai? Como súper aristocrático, súper como estamental, las castas súper separadas. Pasó a escribir este tipo de textos como declaramos independencia, declaramos como, o sea, no independencia, pero como que somos un país soberano, ¿cachai? Como queremos elegirnos políticamente, entonces dentro de lo que era Europa es súper revolucionario, ¿cachai? Y para sacar a la gente que estaba en la clase media, en una sociedad que era tan aristocrática, tan como de dónde viene tu familia, para poder estar como donde estáis, tenías que destruirla, ¿cachai? Tenías que dejarla cagada arriba. Pero no es verdad que al fin y al cabo como que esta como aristocracia que como que al fin y al cabo como que se da vuelta y efectivamente se va en contra del rey y lo mismo aristócratas que han Sí, pues y todo. como que al final como que no cambia casi nada porque lo único que se hace es eliminar al rey y los aristócratas quedan como parte del consejo, como los senadores. Y los que tienen el poder nunca son los chusmas, en ningún lado. Ningún lado. Aquí tampoco, cuando fue la independencia latinoamericana o la independencia de Estados Unidos, el que queda con el poder nunca es el chusma. Siempre es el pueblo ilustrado, siempre es el pueblo educado, siempre es el pueblo que tiene plata, ¿cachai? Ya sea por nacimiento o por industria, ¿cachai? Que convengamos que en esta época la revolución industrial también es como del siglo XVIII, de este tiempo, también está surgiendo, ¿cachai? Entonces, ¿son ellos los que quedan con el poder, po? ¿Auto? Sí. Sí, para rapel. 6. ¿Ahora? No tanto. No. 5. ¿Y el José?
También, No sé. adelante. Tres, Ah, pero a él no lo pescamos, él puede ser. ¿Tres y tres? Él puede ser No, está todo, bien, bueno. pues acaso sí tiene calidad. Yo me quedo contigo. La Ah, no sé, que vamos a dejar de con la casa. Ahí pasamos, pero en verdad eso me tiene problema. La Susi no tiene problema con tres, o no solo No, bien. Bueno, le dice 100.000. Buena, Susi. Esa. Los miro así de rápido. Sí. Te admiro, te admiro. La Susi no tiene problema con tres. Dijo. Ah, con cuatro. ¿Tú tampoco? Pero debe ¿Y dónde vamos a esa partusa? Bueno, la Revolución Francesa terminó con Napoleón en el poder. Ay, muy poco. Otro dictador. Pequeño. Pero que no era aristocrático. Y era un milico. Ay, ay, Me encanta aprender así. Yo creo que con tres y tres. ¿Por qué nunca enseñan así? Así como. Es que a mí no me enseñaban así. Así como. Como, no sé, como leyendo texto, diciendo estas cosas, como más reflexiva, como... no El sé, estándar cosas. como de didáctica de la historia que los cabros lean fuentes. Es que nosotros no leíamos. O sea, Pero- sí, leíamos, pero era como muy... Como que tampoco es como... Nunca nos preguntan, es como lean. Ya, como hagan la prueba. Nunca era como reflexionar entre todos, o conversar. Bueno, aquí lo que hacemos. Empezamos más con el final. Como más como Primero 25 de elíptica. ¿Ya? Después hago la Ah, rutina. también con 25 elípticas. Como que me. Como para A mí me pasa que encuentro entre esto porque no me acuerdo. Y Y después. he hecho clases del siglo XIX y he hecho clases como de siglo XVIII. Y en la U cuando estaba en Londres, tomé un curso de pensamiento político del siglo XVIII y tomé un curso de Revolución Francesa, o sea, como de ese periodo. No, y Es que no Revolución Francesa ni otro, sino como por periodo. pendiente, bueno, Que eran bacanes con profes de Oxford, así la raja. y no me acuerdo nada. pendiente sobre Tengo los PPT, así como esas cosas las tengo, pero no me acuerdo. con 15 Entonces igual en Anay, de hecho la otra vez me encontré, estaba en clase, me encontré un ensayo que hice, Como que de tanto. que lo leí y fue como, Como que. Quedo para la cagada. qué interesante esto. Y de ahí Se me había olvidado. pierna. Ay, sí, Voto. pierna. Puede ser, yo creo que eso Sí. ¿Qué textos más entretenidos leía en su... Estoy toda. Espérate. Eres entretento? Igual tengo después. Aprender a hacer otras cosas. Me estoy echando. Oye, ¿Cómo se llama mi profe? Alex. Voy a ir a porque es más. Hagámosle. Tengo el mío. Mira la cara de drogo. Quiero aprender eso de la banca. Ah, ¿Qué no hago? peso libre. Ese era mi profe. ¿Así nada de peso libre? Mira la cara de drogo. Me da vergüenza. Hace mal la tengo. bueno, Porque no lo Ah, sé. no, como de que cuesta de De Oxford y me hablaba de como el ruso y no sé qué. No, y lo bacán en UCL es que tenía como una clase de cátedra, pero después tenía estos seminarios, entonces era una de las semanas iba a cátedra y una de las semanas iba a una sala donde éramos 10 hueones con el profe sentado en una mesa conversando de un texto. ¿Y qué pensaba este hueón? ¿Y por qué decía esto? Y si pensamos con lo que decía Hobbes, ¿cachai? Que lo pensamos con lo que decía Kant, ¿cachai? Como, y era bacán, pues estaba este hueón sentado y era como... Y yo así chupada entera, porque era todo en inglés. Y yo así... Horrible. Pero entre Si me hablabas, por ejemplo, resonancia analógica. minísimo, estaría así. Y era jote. Es súper jote. Pero era hetero. Ah, mira. Como todos estos buenos son jote. Los académicos. Esto como que así me enamoré de Pero es que eso pasa. sabía mucho de ciencia y de eso. Eso no entiendo. ¿Qué significa eso? ¿Eso de ahí? De hecho parece estúpido, pero como que cuando empieza a hablar como de astronomía, como mira y está carbón que no sé qué cosa, bla bla bla. Y entonces, y esa es la estrella, la segunda estrella más grande, así como. Bésame. Para hablar y besar. O sea, no pagaría eso.
Y dice como unos ¿cómo se llama? Unos chistes de repente o cosas como ñoños. muy ñoñas, pero también quieren cantar. Vamos entonces ahora vamos a hacer este quiebre entonces. Vamos a comenzar la segunda unidad. Recuerden que esta segunda unidad va a ser lo que alcanzamos a ver hoy. Y la próxima semana, ¿no es cierto? Lo de la prueba. Pregunta. ¿La próxima semana la prueba? No, a la siguiente. Ah, Me asusté. Casi muero. No es la próxima, la que sigue. Ah, ¿Ustedes creen que necesitan como... entendí, pero eso es No, una ayudante. Sería yo mismo sería. Sí, una ayudantía resumen. Pero sería... O sea, sí, pues como a lo que voy a preguntar. Exacto. Eso, Eso. Ya, Esa es la prueba. tendría que ser la próxima semana, entonces. Después de la clase del jueves. ¿Y podemos hacer esa ayudantía y después la prueba? Normal. La próxima, ustedes... Pero damos tiempo. Yo tengo entendido que ustedes tienen los viernes destinados para... como cosas así, ¿no es cierto? No, No. tenemos clase. Y después de Algunos tienen que ser. algunos Yo tengo certamen. Tienen clases. Yo tengo certamen. Bueno, le mandamos grabamos, la materia, po. ¿no? Te fal- Le mandamos los- la grabamos y la ves grabada. Te la mandamos. Igual se puede hacer, ¿ya? ¿Sí? Entonces voy a mandar un correo a Lorena a preguntarle si... ¿Por qué estamos si diciendo que ella sí un podría- viernes? Ya, dicho eso entonces, quedamos en eso. Claro. El otro viernes. El próximo viernes. Hasta ustedes pueden. Sí. Imagínense. Entonces vamos con la segunda unidad. La formación del Estado e ideologías. Cuando ustedes escuchan esa palabrita, Estado, Después del viernes puede ser. ¿qué es un Estado? La próxima semana. Lo escuchamos antes, el Estado. El Estado. El Estado soy yo. ¿También tienen certamen? Sí. ¿Qué es el Estado? Es algo temporal. El Estado es algo temporal, ¿ya? ¿Qué más? ¿En qué sentido temporal? ¿Qué? El gobierno es... Ya. Estado no es temporal. no había andado ni Ya. Y si no es temporal, es ¿Cuál es el del viernes? Permanente. Estoy avanzando. permanente. Ya, perfecto, ¿qué más? El verano. ¿Qué hace con la palabra Estado? ¿Qué se refiere a la cabeza? Soberanía, Estado, no sé. Por eso estamos definiendo Estado, ¿ya? ¿Qué es un Estado? Un país. Me imagino como un territorio en el cual hay una población Ya. en la cual escoge su soberanía o cómo va a ser gobernado. Es un sistema de gobierno. Exacto, Ya. cómo va a ser gobernado. ¿Sí? ¿Va bien caminado? ¿Qué más podríamos agregar a eso? Que tiene poder militar, ¿no? Para Ya. poder defenderla. Bueno, es que en Costa Rica no tiene. ¿O sí? ¿Quién? Costa Rica no tiene, ¿cierto? ¿Qué? Costa Rica no tiene ejército, ejército. Tiene policía. Pero tiene policía En caso interna. Fuerzas de guerra- orden. Y En caso, seguridad. en caso de guerra pasa a ser el ejército. Claro. Ah, ok. En Costa Rica. Se eliminó el ejército después de la guerra civil del 48. Pero quedó con esa salvedad la policía. En caso de guerra, asume como el ejército. Como organización política social dentro De un territorio. con soberanía. ¿Ya? ¿Sí? Estáis buscando en Wikipedia. Te caché. Wikipedia. Te creo nada. Servicio de fuerza interna. Ya. Ya ves, para más breve. ¿Cachai que yo le hice? Para más. Un Estado es aquella comunidad humana, entonces tiene personas, ¿no es cierto? Dentro de un determinado territorio, lo que decía la Renato, Sí. reclama con éxito para hacer el monopolio de la violencia física legítima. ¿Qué? ¿Qué será esto? La violencia física legítima. El monopolio. ¿Qué es un Monopolio. de la fuerza. Monopolio. Perdón, me equivoqué. Ah, monopolio. Sí, No, es el monopolio de la ¿Qué será el violencia monopolio de la fuerza de la violencia física legítima? Eso, la autoridad para legítimamente ejercer la violencia dentro de un territorio. Claro. Si nosotros pensamos en la policía, puede portar armas de manera legal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros, sociedad, le dimos ese mandato. ¿Ya? Independiente que cada uno de nosotros individualmente no lo hizo, se entiende que como sociedad lo hicimos. ¿Sí? Le dimos ese mandato porque a cambio nos ofrece seguridad. ¿Ya? Nos ofrece protección. No estaba tan Por eso el Estado tiene el monopolio legítimo de las armas. Si yo estuviese aquí con una pistola, estoy infringiendo la ley. Pero si
tuviese un militar o un carabinero en servicio, no estaría infringiendo la ley, porque está por esa ley. Porque está mandatado para eso. Claro. Bueno, de hecho. Uy. Pero espera, Entonces, tengo una pregunta. en la perspectiva de Max Weber, la política es lucha, la violencia es su medio específico y la guerra es su expresión más sublime. Así todo, no es posible reducir la perspectiva weberiana a la de un nacionalismo belicista, debido a que su concepción de lo político como lucha queda contaminada por la inoculación de un sentido de culpa, que da lugar a una concepción trágica de lo político. Bueno, aquí está explicando un poco la concepción weberiana, pero quiero enfocarme en esto más que nada. En este cuadrito. Profesor, no entendí lo anterior. Sí, yo creo que. O no importa si lo entendí o no. No, yo creo que hay que bajar el lenguaje. Es que sí, como que necesito leerlo como más lento para poder entenderlo. En la perspectiva de Max Weber, la política es lucha. La violencia es un medio específico de la ¿Qué es la perspectiva weberiana? Weberiana, de Weber. De Weber. Ah, de ya. ¿Y cuál es la perspectiva de Weber? Te estoy diciendo, en la perspectiva weberiana. Ah, Lo que está arriba. lo que está arriba. Ah, ¿cuál? Habla de una. Inoculación. Esa frase no me hace sentido. No sé cómo expresar. De lo político como lucha queda contaminada por la inoculación de un sentido de culpa. ¿A qué se refiere con eso? En el fondo que siempre así, porque la política está ¿cómo se dice? Está destinada a ser una lucha, a ser violenta, a que la guerra sea más expresión. ¿Y que detrás de esa constatación estaría la culpa? De cierto modo, sí. Un violento culposo. Y por eso la política es trágica. ¿Qué? Es trágica. No, pero pasemos al cuadrito. Sí, mira. Dale. Lo que me interesa es. El Estado. Soy yo el único que no. ¿A qué se contrapone? Ah, ya. Una mala idea. No, es que No, dije, leyéndolo. me sentí como un poco mal, dije, soy el único que no entendí. No, esto es complejo. El Estado ¿a qué se contrapone? A otras formas de organización política, como lo eran las tribus, las polis, los imperios. Es distinto a lo que eran las tribus, a lo que era la polis, en la antigua Grecia, a lo que eran los imperios, etc. También se contrapone a la sociedad y su estructura económica, cultural y religiosa, en cuanto el Estado es un conjunto de instituciones vinculadas al ejercicio de la corrección legítima, ¿ya? Y las instituciones públicas con actuación, sobre todo en territorio estatal. ¿Qué me interesa que les quede claro de este cuadrito, chicos? Que es de un texto de Valles. Que hay distintas concepciones de Estado, y eso quiero apuntar. Hay tantas definiciones de Estado como personas que han definido Estado. ¿Ya? Es un concepto sumamente amplio. Es lo mismo que populismo. Hay tantas definiciones de populismo como personas que han definido populismo. ¿Ya? Y vamos a ver dos definiciones de las más certeras desde mi humilde opinión. Vamos a ver dos definiciones, y son las que están acá, para que las vayamos desglosando. Dentro de este abanico de definiciones tenemos la de Jariu y la de Mortati. ¿Qué dice la primera definición? La de Jariu. El Estado es una agrupación humana, lo que decía usted, fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común. Eso busca el Estado. ¿Ya? El bien común. El Estado no se constituye porque sí. ¿Ya? No sé si recuerdan cuando hablamos del modelo griego, buscaba lo mismo, el bien común. Establecido y mantenido por una autoridad dotada de poderes de coerción. Esa palabrita coerción, ¿a qué son? ¿Qué será la coerción? ¿Perdón?
No, coercitivo es como... ¿Cohesión o coerción? Coerción. 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 Con castigo. Con castigo. ¿Ya? Bajo amenaza. Entonces, para llegar al bien común, está diciendo esta definición, para lograr ese objetivo, el Estado está dotado, ¿no es cierto?, de un poder legítimo, de ejercer una fuerza legítima. ¿Ya? Eso es el poder de coerción. Y la definición de Mortati que dice que el Estado es un ordenamiento jurídico establecido para cumplir los fines generales que se propone el poder soberano. Recuerden, el soberano siempre es el pueblo, ¿no es cierto? ¿Qué fines quiere? El bien común. ¿Cómo lo logra? Constituyéndose a través de un Estado. Poder que se ejerce en un territorio determinado. Ya el Estado tiene que tener un territorio. Sí, Y al que están subordinados necesariamente los sujetos que pertenecen a él. O sea, nosotros somos parte del Estado chileno, estamos subordinados a la legislación chilena. Nos pueden gustar o no las leyes chilenas, pero son las que nos rigen. ¿Ya? perfecto. Y por lo tanto son válidas, porque fueron creadas por diputados, senadores elegidos por nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, de cierto modo, reflejan nuestra voluntad. Por eso está tampoco en el qué país. Usted tiene que pensar que toda legislación que es hecha por el Congreso refleja directamente nuestra voluntad, porque nosotros elegimos a los diputados, senadores que crean esta ley. Claro. Por lo tanto, nosotros estamos subordinados a todo el ordenamiento jurídico de este Estado. Ahora bien, El pueblo tiene Lo el que- gobierno que se merece. lo que no se les puede olvidar es esto: que un Estado debe tener, para ser Estado, población, territorio, autoridades, soberanía, sistema coactivo y fines. ¿Ya? Población, bueno, está claro, tiene que tener un grupo humano, sino difícil que esté conectado. Tiene que tener un territorio físico, un lugar en el que está. ¿Ya? Debe tener un sistema de autoridades, sea rey, príncipe, primer ministro, emir, como se llama, pero tiene que tener un sistema de autoridades. Tiene que haber una soberanía, o sea, tiene que haber este poder más grande que nada, y también esta soberanía se refiere a que debe ser reconocido por los otros estados. Un estado que no es reconocido por otros estados no es realmente un estado, le falta esa patita, ¿ya? Hay muchos casos de, no sé, tal vez de las micronaciones hasta algunas regiones completas de países. Taiwán. 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 Por ejemplo, Taiwán, claro. Taiwán, que oficialmente es la República de China, ¿ya? Para China es una provincia de ellos, mientras que Taiwán para sí mismo no, es un país. Vamos a ver un video ahora de un caso que quizás no le suene mucho. Busqué un video de un caso bien particular, bien raro, sobre esto. De un estado que tiene todo, pero no es reconocido por ningún país del mundo. Vamos a ver ese caso luego. Debe tener un sistema coactivo, o sea, el que se aplique la fuerza legítima, ¿cierto?, para mantener el orden. Y, como dijimos acá, tiene que tener un fin, el bien común. ¿Ya? O sea que lo que dice Made in Taiwán también podría decir Vamos Made in China. entonces a ver. Según los chinos. ¿Cómo se van a ir entonces? ¿Cómo se supone que... ¿Cuál es la posición que tiene China? Vamos a ver entonces el video. ¿Lo vemos como Taiwán o lo vemos como Que China? muestra el caso de Lo vemos como Somaliland. China porque si no como que perdimos... Existe un país en África Según yo, que se llama es una Somalia. nación, no estoy segura. ¿Ya? Y bueno, es tristemente conocido por ser el país de la piratería, ¿cierto? Pero tiene una región que queda al norte, que para todos los países es parte de Somalia, pero que en la práctica es otro país, que se llama Somaliland. ¿Ya? ¿Qué? Perdón. Somaliland. No, sí, que fue como De hecho, una onomatopeya. lo peculiar de este caso es que Somalilandia es más un estado que Somalia, o sea, tiene autoridades, tiene un sistema de gobierno mucho más democrático, tiene pluripartidismo, cosas que Somalia no tiene, tiene poder coactivo real, pero no es reconocido por ningún país del mundo. Estoy tirando de... ¿Cómo puede ser para que se escuche? ¿Sí Igual se escucha, Es que sí. sí, se escuchaba desde el... Desde Sí, el lo data. escuchan desde acá. Ya. Del data. Tiene un gobierno y una constitución, emite pasaportes y su propia moneda y realiza elecciones democráticas. Sin embargo, no hay un solo país en el mundo que avale su autonomía. Te invitamos a conocer Somalilandia, la paradoja del país sin reconocimiento, y a averiguar por qué para el resto del mundo es parte de Somalia. En el cuerno de África nos encontramos
encontramos con este mapa político, de acuerdo a la comunidad internacional. Etiopía, Eritrea, Djibouti y Somalia componen la región. Así lo indica casi cualquier fuente que consultemos, incluidas las Naciones Unidas o la Unión Africana. Sin embargo, que Somalia tenga un gobierno central que controle todo este territorio es una ficción. Desde Mogadiscio, la capital, existe autoridad sobre esa ciudad, pero no mucho más. En el norte, de lo que se supone que es Somalia, nos encontramos con Somalilandia. El territorio que se controla desde Hargeisa, la capital, es este, aunque persiste un conflicto territorial en la zona, que en teoría es Somalia, pero en la práctica es Puntlandia, otro estado autogobernado, pero que no se reconoce independiente, sino autónomo dentro de una gran Somalia. Somalilandia tiene una superficie similar a la de Uruguay, pero con casi 6 millones de habitantes tiene más población que el país sudamericano. Declaró su independencia hace 30 años, luego de haber sufrido un bombardeo por parte del gobierno central. No fueron años sencillos para la región, que luego recibió una misión estadounidense por mandato de la ONU, lo que dio lugar a una película muy conocida. Is getting your master's in data science even worth it anymore? No. Data science is one of the most in-demand. Cuenta con un argumento histórico, y es que en el pasado fueron estados separados. Durante la época colonial existieron la Somalia británica, francesa e italiana. Se corresponden con las actuales Somalilandia, Djibouti y el resto de Somalia. El 26 de junio de 1960 se llegó a un acuerdo para la independencia de Somalilandia. Más de 30 países reconocieron a este nuevo estado que se sumaba a la comunidad internacional. Sin embargo, 5 días después, la colonia italiana también se declaraba independiente y acordaban unirse bajo un gobierno común. De ese modo se creaba la República de Somalia, algo así como lo que hoy se reconoce como un país. Somalia es tal vez el mejor ejemplo de lo que se considera un estado fallido. Es que no puede brindar casi ninguna de las tareas que tiene, como justicia, seguridad o control de las fronteras. Son clanes locales los que deciden lo que se puede y no se puede hacer. En cambio, la realidad en Somalilandia es distinta. Por empezar, es uno de los regímenes más democráticos de la región. Existen elecciones libres con veedores internacionales, se presentan candidatos opositores y hay alternancia en el gobierno. En cuanto a la forma de gobierno, además de un presidente que ejerce el poder ejecutivo, cuenta con un sistema bicameral para el legislativo. Allí se encuentran la Cámara de Representantes y la de Ancianos, mediante la que se da lugar a los clanes tradicionales. Esta combinación dio una especial estabilidad al régimen. Desde 2001 tiene una constitución que fue aprobada en un referéndum popular y cuenta con un sistema de justicia. Aunque es cierto que no es la panacea, ya que existen denuncias de que la libertad de prensa es reducida y que voces disidentes son acalladas. También emite su propio dinero, el chelín somalilandés, aunque difícilmente se lo pueda cambiar fuera del propio territorio. Algo similar ocurre con el pasaporte. Si bien expide documentación, tiene un valor casi nulo fuera de los límites del país. Incluso cuenta con fuerzas policiales y armadas y tiene su propia bandera. Es decir, tiene todos los elementos necesarios que definen lo que es un Estado. Sin embargo, le falta algo para aparecer en los mapas: reconocimiento internacional. Es que ningún otro país del mundo da cuenta de lo que sucede en la realidad y le siguen dando al gobierno en Mogadiscio la potestad sobre todo el territorio, aunque se trate de una ficción. El gobierno de Somalia, en cambio, no tiene elecciones libres ni controla el territorio. Pero entonces, ¿por qué la comunidad internacional lo reconoce? La explicación hay que buscarla en el delicado equilibrio de las fronteras africanas. Muchas de ellas han sido impuestas desde afuera y tienen poca relación con lo que sucede a nivel cultural e histórico. Por eso es que persisten decenas de reclamos territoriales y de movimientos independentistas.
son Biafra en Nigeria, Cabinda en Angola, Togolandia Occidental en Ghana o Cirenaica en Libia. El resto de los países y los organismos internacionales creen que acoger a Somalilandia en la comunidad internacional podría generar una catarata de reclamos en el continente. Desde la independencia de la mayoría de los países africanos, en la década de 1960 hubo pocos cambios en el mapa político. Por ejemplo, Sahara Occidental es reconocido por la Unión Africana, pero no por la ONU. En las últimas décadas también se sumaron Eritrea y Sudán del Sur. Pero esto juega en contra de Somalilandia, ya que son estados frágiles y no han logrado avances notorios en torno a su estabilidad o reducción de la pobreza. De hecho, casi todo el oriente de África está en una situación frágil. Uganda, Kenia, Sudán y Etiopía también se debaten entre dictaduras y regímenes en retroceso, por lo que hasta se consideró a Somalilandia como el más democrático de toda la región. Mientras tanto, sigue avanzando en distintos planes que le permitan acercarse al reconocimiento. Por eso es que mantiene conversaciones con Taiwán, otro estado que tiene entre sus prioridades esta cuestión. También llegó a un acuerdo con Emiratos Árabes Unidos para favorecer el desarrollo. Se trata de un proyecto para construir un puerto y una base militar en Berbera. Esta ciudad se encuentra sobre la costa del Golfo de Adén, en un lugar privilegiado por las condiciones geográficas y por su ubicación para el comercio. La construcción del puerto demandará unos 400 millones de dólares, la inversión más grande de la historia del país, y el Emirato tendrá la concesión por 3 décadas. Obviamente, no son muchos los turistas que llegan a Somalilandia. Las pinturas rupestres de Lascaux están entre las más famosas y mejores conservadas del mundo. Algunos calculan que tienen 20.000 años de antigüedad. Para llegar al país, la capital, Hargeisa, cuenta con un aeropuerto internacional que la conecta con varias ciudades de la región. Por tierra, la mayor conexión es desde Etiopía, ya que los une una carretera. Pero la situación actual y los problemas de visado hacen muy difícil el tránsito. Por mar también es muy arriesgado. A pesar de que la situación esté más controlada que hace unos años, la piratería sigue estando presente. Mientras tanto, Somalilandia intenta hacer frente a los graves problemas ambientales. Varios años de duras sequías provocaron la muerte de millones de animales. Más de la mitad de la población es nómade y se trasladaba con su ganado en busca de mejores tierras de pastoreo. Pero la grave crisis ambiental significó la muerte para millones de animales y que la población quede desamparada y en centros de refugiados. Las remesas de somalilandeses que viven en el extranjero se volvieron fundamentales para el país. Es que, como no es reconocido internacionalmente, no tiene acceso a fondos de organismos multilaterales, que son destinados al gobierno somalí. A pesar de estos problemas, en Somalilandia pudieron forjar una nación más democrática y estable que la media regional. Solo luchan por un paso, pero no depende solo de ellos, el reconocimiento del resto. Según tu opinión, ¿te parece que Somalilandia logrará ser reconocido? ¿Qué le falta para lograrlo? Ya, ven, este video nos muestra que este tema de los estados es más complejo de lo que parece, siempre están las excepciones, ¿sí? Vamos a ver, siempre hay excepciones a la regla. De hecho, en la prueba, en el certamen, también vamos a ver un video del mismo canal que habla sobre otro caso excepcional. ¿Ya? No es de Somalilandia. Te voy a mandar el video por correo, si alguien después lo quiere revisar. No nos va quedando mucho. Para ir cerrando, Oh, David Anderson. vamos a ver cómo se clasifican los estados. Ya tenemos claro que un estado entonces tiene estos elementos, pero que hay excepciones, como el caso de Somalilandia. ¿Cómo se clasifican los estados? Según su soberanía, se clasifican en estados soberanos y en su tiempo existieron los protectorados de los estados vasallos. ¿Ya? Hoy se habla de colonias, también existen colonias. ¿Sí? Los estados soberanos son aquellos que poseen soberanía interna y externa.
Mientras que los protectorados son aquellos que cuentan con soberanía interna, pero otro país asume su representación exterior. Por ejemplo, Mónaco. Mónaco es tan pequeño que Francia asume su defensa en caso de. ¿Ya? Como dice su nombre, está bajo la protección de Francia. ¿Sí? Y después tenemos el caso de los estados vasallos, que son los que no poseían soberanía ni interna ni externa. Por ejemplo, Egipto fue dominado por Turquía hasta 1914, ¿no es cierto? Luego se cambia este nombre a mandatos y posteriormente en la Segunda Guerra Mundial le cambia el nombre a fideicomiso, que significa comisión de confianza. En el fondo es la misma idea, pero el nombre va cambiando para ser un poco más digerible. ¿Ya? Pero es lo mismo. Y según su estructura, los estados pueden ser, bueno, república o monarquía, ¿cierto? En las monarquías el jefe de estado tiene el título de rey, ¿ya? Mientras que la república no cuenta, hay una sucesión dinástica, mientras que la república no cuenta con esta sucesión dinástica, ¿ya? Acá en Chile, pregunta, ¿quién es el jefe de estado? El presidente. Y el jefe de gobierno. El presidente. ¿Ya? Y en las monarquías, ¿quién es el jefe de estado? El rey. El rey. ¿Y quién es el rey? ¿Y quién es el jefe de gobierno? El primer ministro, perfecto. ¿Por qué? Porque en las monarquías, como el Estado es permanente, el rey es permanente. El rey es hasta que muere, ¿no es cierto? Excepto que renuncie. Entonces, es el jefe de Estado. Van pasando los gobiernos, pero el jefe de Estado se mantiene. En el caso de Chile, que es una república, no, el jefe de Estado y el jefe de gobierno es la misma persona. ¿Ya? Después tenemos aquellos estados que son unitarios, como el caso de Chile. Fíjate. Que dice República de Monarquías, pero siempre existe un rey y un primer ministro. O como. Porque la monarquía puede haber solamente rey, no necesariamente. En Inglaterra existe primer ministro y en España creo que también. El presidente del gobierno se llama. Claro. No, pueden haber, claro, monarquía, lo puede ser. Sí. De hecho, son monarquía absoluta. Sí. Sí. No necesariamente hay un primer ministro. Claro. Ya. Puede ser el rey, ambas cosas también. No, yo me refería a las monarquías constitucionales, que son la occidental, la europea. Ya. Ahora, en los estados unitarios, entonces, la soberanía interna no está fraccionada. El caso de Chile, por ejemplo. ¿A qué me refiero con que la soberanía interna no está fraccionada? Como en Que la Estados ley es la Unidos. misma de Tarica Punta Arenas. ¿Ya? En cambio, en el caso de los estados compuestos, específico, los estados federales, en el caso de Estados Unidos. cada estado tiene sus propias leyes. ¿Ya? Y ahora la Unión Europea. ¿Saben eso que, de hecho, cada estado tiene su propio congreso? ¿Sí? La única diferencia ¿O no? es que hay leyes nacionales o federales, les llaman ellos, y leyes La estatales. Unión Europea no es un estado. Toda ley que esté regulada de manera federal Estados Unidos. no puede tener una ley estatal que la Es contradiga, un estado porque es más una importante la ley nación federal, la para todos. que tiene. En cambio, si algo no está regulado por ley federal, puede existir Pero una ley son los estatal al estados respecto, son que tiene legislaciones porque particulares. no contradice ninguna ley, que no existe. La Comunidad Europea es una Por comunidad ejemplo, el tema de la pena de muerte en naciones algunos estados que existe, tienen porque no hay una ley federal que lo alianza regule. común para ciertos Si hubiese una ley federal tratados que lo regulara, económicos, sí. sí puede haber o no puede haber, todos los estados tienen que someterse a esa ley. En Chile se puede pensar como que es la ordenanza municipal. Pero es que no hay, Pero pero es que que no no hay hay leyes nada por propias. La ley es la misma para todos. Claro, Sí, pero la ordenanza municipal es para el municipio. para el municipio. Sí, pues, pero la ordenanza municipal no puede pasar por sobre la ley. Claro. ¿Cachai? Entonces, Tampoco. en cambio, en los estados compuestos puedes tener leyes distintas en cada estado. Pero Por leyes ejemplo, distintas en porque Estados no Unidos tú existen. tenés estados en donde se puede abortar y en otros que No, no. no, no. La marihuana, la pena de muerte. También, ¿cachai? Como son distintas las leyes. como- Y estas leyes distintas coexisten. Mientras no pasen a llevar una ley federal, que es la que manda siempre, en caso de que exista. Los municipios toman decisiones que les permite la ley. Administrativas. Claro, Administrativas. En el marco de la ley. ¿no? En el marco de la ley. Claro. ¿cachai? Entonces, y con eso se los estados compuestos hay dos tipos: los estados confederados y los estados federales. Los estados confederados son cuando estados se unen. Dos o más estados se unen. Así la- Por ejemplo, la Confederación del Rin, el Imperio Austrohúngaro, aquí más cerquita, la Confederación Perú-Boliviana, que cuando Perú y Bolivia en 1836 se unen en un solo país, hasta 1839, cuando pierden la guerra contra Chile y se separan nuevamente, era una confederación. Dos estados se unieron. ¿Ya? Lo mismo que del Imperio Austrohúngaro, Austria y Hungría se unieron, y después de la Primera Guerra se separan. ¿Ya? Es distinto al Estado federal, que es donde la soberanía interna está fraccionada, lo que explicábamos. ¿Ya? Pero es un mismo país en el Estado federal.
Profe, Gran Bretaña, ¿qué vendría siendo? Ya, mire, ahí uno se tiende a confundir. Porque la isla es está la isla de Bretaña, ¿cierto? Ya. Y Gran Bretaña, el Reino Unido, vamos por el Reino Unido. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es una suma de países. Es un reino constituido por Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte. Son 4 países que constituyen el Reino Unido. ¿Ya? Y son 2 islas principales, ¿no es cierto? La isla de Bretaña y la isla de Irlanda, que está dividida en Irlanda del Norte e Irlanda, ¿no? Que Irlanda Es un país independiente. es un país independiente, claro. No responde a la palabra. ¿Ya? Se independizó en, si mal no recuerdo, 1920, por ahí más o menos. ¿Sí? No sé. Sí. Entonces Gran Bretaña no es un estado, no sé si sería confederado. Compuesto. Igual es interesante porque Sí, los pero escoceses no- tienen parlamento. ¿Mm? Ahora, que igual es interesante porque en el fondo como la relación política que tienen con Inglaterra es distinta dependiendo de como el país en el fondo. Ahora hace re poco en Escocia hay parlamento, pero antes no había. Y en el fondo todas las decisiones se tomaban en el parlamento inglés. Sí, porque Claro. Ahora, hay ciertos guiños que ha dado Inglaterra. Por ejemplo, el heredero de la corona es el príncipe de Gales. Claro. Claro, es un guiño que se hizo al reino de Gales. ¿Sí? Hay cosas, o el palacio de descanso de la reina es Bármora, que está en Escocia. De hecho, ahí murió la reina Elizabeth. ¿Sí? Son guiños para decir, no es solo todo en Inglaterra, sino que también, claro, descentralizado. ¿Sí? Pero en la práctica, efectivamente, todos se decide en Inglaterra. ¿Sí? Para no perder la cosa. Igual tienen leyes distintas. No, sí. Tienen leyes distintas, son naciones distintas, claro. Sí. Con eso cerramos por hoy, chicos. Estamos al día con la planificación. Llega la planificación. Llega la- Y gracias.